Hemos llegado al final de esta conferencia, jamás pretendiendo afirmar que hemos hablado lo suficiente del tema o tan bien del tema como hubiese sido posible. Eso lo admitimos con humildad, hermanos. No obstante, no tengo la más mínima de las dudas de que cada uno de nuestros pastores, hermanos, ha hecho su mayor esfuerzo por poner a disposición de nuestra iglesia local y de su misión en Manizales las gracias que el Señor les ha dado y todos agradecemos por ellos. El título de esta ponencia es El deleite en la obediencia evangélica. El deleite en la obediencia evangélica. Consideraremos, para quienes están llevando ciertas notas, los siguientes puntos a manera de encabezados. Hablaremos brevemente de las aberraciones que resultan cuando no se comprende la relación entre la ley de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tanto en la justificación como en la santificación. Hablaremos particularmente del legalismo, un poquito, y del antinomianismo. En segundo lugar, argumentaremos a favor de dos asuntos. Primero, que la obediencia evangélica, se insiste en esto, a la ley moral de Dios es una realidad para el creyente del nuevo pacto. No estamos hablando de una realidad perfecta, no estamos hablando de una obediencia en su máxima expresión, pero es una realidad que caracteriza al creyente del nuevo pacto. Espero probarlo Dios mediante. Y en segundo lugar, que dicha obediencia no es una carga para el creyente, por el contrario, produce deleite. Abordaremos para efectos de esos propósitos algunos apartes del Salmo 119, confiando, hermanos, que el Señor nos pueda desafiar, pero con la esperanza de que el Señor nos pueda animar. Y, ya para terminar, consideremos algunas de las causas por las que en ocasiones el creyente puede que no se deleite obedeciendo al Señor. Entonces, propondremos 4 causas que nos pueden ayudar, si el Señor nos favorece, a lidiar con el asunto y poder entonces deleitarnos obedeciendo al Señor. Hermanos, en primer lugar hablemos de las aberraciones. ¿Aberraciones de qué o en qué sentido? Bueno, 2 de las consecuencias de no saber diferenciar la ley del Evangelio son el legalismo y el antinomianismo. Nosotros ya hicimos breve referencia en la primera ponencia al respecto de esto. Pero en resumen, hermanos, el legalismo intenta justificar sin el Evangelio de Cristo. El legalismo intenta justificar o promete falsamente paz, perdón de pecados y reconciliación sin el Evangelio, solo por las obras, solo por lo que puedas hacer. Obedeces mucho, entonces mereces mucho. Es más o menos así. Pero el antinomianismo intenta santificar, si se quiere, aparte de la ley moral del Señor. O puesto de otro modo, en el legalismo la obediencia a la ley moral de Dios eclipsa la gracia del Evangelio, mientras que en el antinomianismo la gracia del Evangelio opaca el uso santificador de la ley moral como estándar de justicia. En el verdadero cristianismo, hermanos, ni la gracia opaca la ley, ni la ley la gracia. Ambas coexisten cada una en su debido lugar, cumpliendo la función que Dios les asignó dentro de cada pacto. En el pacto o bajo el pacto de obras, el Evangelio promete bendiciones a granel con sinceridad, pero la ley maldice sin piedad. Bajo el pacto de gracia, no obstante, el Evangelio, como lo vimos en la segunda ponencia, cumple con las promesas y la ley no maldice. La ley no maldice al creyente del nuevo pacto. La ley es benéfica para el creyente del nuevo pacto.
Dios usa la ley para santificar al creyente del nuevo pacto, para guiarlo, para enseñarle su pecado, para mostrarle sus falencias y, como lo argumentamos, para regresarlo a la cruz a pedir perdón. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, consideraremos en primer lugar el asunto del legalismo. El legalismo es aquello que resulta de no saber diferenciar la ley del Evangelio en lo tocante a la justificación. En su sentido más básico, hermanos, y espero no ser negativo y que ustedes no me perciban de manera negativa, en su sentido más básico, el legalismo no es un error doctrinal. Creo que no podemos decir que una iglesia legalista o un púlpito legalista que predique tanto la ley que opaque la gracia y el evangelio, no podemos afirmar que es una iglesia que está en el error. Yo creo que no sería correcto. Aquí no estamos hablando de un error, sino literalmente de una herejía. ¿Por qué? Porque el legalismo plantea la posibilidad de ser justificados delante de Dios por medio de las obras de obediencia a la ley, aparte de la sola fe en el Cristo solo. En esta herejía, hermanos, tenemos que ser sabios, ¿cierto? Porque Dios no nos ha mandado a ser policías de las iglesias, a mirar qué están enseñando aquí o allá, pero tenemos que ser sabios porque así, hermanos, como una goma de mascar viene de diferentes sabores, con o sin azúcar, con fresa o con aquello otro, así también el legalismo y el antinomianismo, como lo vamos a ver ahora, se presentan de diferentes maneras. Hago referencia en particular a que, hablando precisamente del legalismo, tenemos el legalismo que cree exclusivamente que la justificación puede ser lograda mediante las obras. Eso es legalismo puro y duro. Pero la segunda manifestación del legalismo es cuando encontramos, mis amados hermanos, que la justificación puede ser lograda con fe y también con obras. Aquí ya nos desviamos de lo que tanto amamos, de la doctrina de la solo fe, solo por gracia, solo en Cristo. Entonces, por un lado tenemos puro y duro legalismo, obras. Por el otro tenemos algo aparentemente no tan escandaloso, pero igualmente herético, en mi opinión, que es obras con un poquito de fe o mucha fe con un poquito de obras. Sea cual sea la mezcla, estamos hablando de legalismo. En última instancia, mis amados hermanos, el legalismo en cualquiera de sus formas mira la obediencia a la ley de Dios como la moneda que puede comprar todo o parte del favor divino, olvidándose así que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero la segunda aberración, evidentemente, ya hablamos del antinomianismo. Este es el resultado de una pobre comprensión de la dinámica redentora entre la ley y el evangelio, ¿cierto? Si el legalismo usted lo ubica en un extremo de ese espectro de herejías, bien pudiésemos hacer ubicando el antinomianismo justo en el extremo opuesto. Entonces, de la misma manera tenemos antinomianismo puro y duro y tenemos el antinomianismo, y se dice con mucha cautela, bien copio las palabras del pastor Jorge, con temor y temblor. Estas cosas no son ni acusaciones temerarias, estas cosas no es porque como iglesia nos creamos más, no, somos pocos y despreciados, y aún así, hermanos, estamos contentos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero no obstante, hay que hablar de las cosas con amor. Como dice la palabra, hay que hablar la verdad en amor. Entonces, hermanos, hablando del antinomianismo, tenemos también la misma presentación. Tenemos el antinomianismo puro y duro, que simplemente, hermanos, anula por completo la obediencia a la ley moral de Dios. Y el otro tipo de antinomianismo que, ellos dicen, oye, sí, en serio, la ley de Dios no ha cesado de ser vigente para la iglesia del Señor. Pero entonces aquí ya entramos en la controversia de cuántos mandamientos están vigentes. Y nosotros lo anotamos
en la segunda ponencia, que nadie nos engañe, mis amados hermanos, de que en razón de que la ley es una unidad, es por ende inseparable. La palabra átomo significa sin división. La ley es indivisible. Tú no puedes escoger qué mandamientos guardar y qué mandamientos no guardar. Luego, por tanto, si tú dices, yo creo en 9 de los 10 mandamientos, luego hay un grado de antinomianismo porque estás desechando uno de ellos. Entonces, lo que yo le quiero mostrar es que de la misma manera como el legalismo puro y duro, también tenemos en el otro aspecto o en el otro extremo de esta serie de herejías, tenemos el antinomianismo. Tengamos cuidado, hermanos, porque tenemos las dos variantes, puro y duro, es decir, todo o nada, o tenemos un poquito de ambos. Todos sabemos, hermanos, lo que significa el término antinomianos. Anti, en contra de, y nomos, esa palabra es ley, significa contra la ley. Esta es la herejía que niega la autoridad continua de la ley moral de Dios sobre el creyente y en su forma más general afirma que habiendo sido justificados por la gracia mediante la fe, los cristianos, los creyentes del nuevo pacto quedan exentos de cualquier obligación de obedecer los mandamientos de la ley moral de Dios. Con el deseo, hermanos, de poder entender este asunto del antinomianismo, no nos vamos a enfocar en el legalismo, pero con el deseo de entender este asunto del antinomianismo un poquito más en detalle, voy a citar 3 casos de denominaciones que, en mi opinión, ejemplifican el punto. Aclaro desde ya, hermanos, que mi propósito no es ni declarar que en estas denominaciones no hay hermanos en Cristo, ni mucho menos. No estamos queriendo decir eso, hermanos, no estamos queriendo decir que esas iglesias son más malas que las otras. No estamos queriendo decir eso, hermanos. Solamente estamos ejemplificando esto con el deseo de que usted note cuán normalizada o normalizado está el antinomianismo en el panorama evangélico en la actualidad. Y el primer ejemplo, hermanos, cuando hablamos de antinomianismo, el primer ejemplo de repente lo encontramos en el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un movimiento reciente, relativamente reciente en la historia de la Iglesia, y generalmente hablando, su base doctrinal se fundamenta en la creencia de que Dios ha tratado con la humanidad en distintas dispensaciones o en distintas eras, y que Dios ha puesto en cada una de esas dispensaciones o eras reglas diferentes, leyes diferentes y promesas diferentes para los hombres que han vivido en cada una de esas dispensaciones. Partiendo entonces de esa base, ellos afirman que Israel y la Iglesia son 2 pueblos distintos con propósitos diferentes en el plan de Dios, y por esta razón, alegan, los 10 mandamientos solo fueron dados a Israel como nación teocrática. Por lo tanto, los creyentes del nuevo pacto están exentos de la ley moral como norma de vida, como estándar de justicia. De ahí que ellos concluyen, y esto es muy curioso, que o plantean más bien la dicotomía entre la libertad en el espíritu o la obediencia evangélica a la ley de Dios. Para ellos solamente hay uno de esos 2 caminos. O somos libres en el espíritu, como muchos de ellos lo llaman, o estamos esclavizados bajo la ley de Dios. Es la manera como ellos lo ven, ¿cierto? Pero es una falsa dicotomía, hermanos. Muchos de ellos, de quienes pertenecen a estos círculos, hablan de obediencia a los 10 mandamientos como si fuese legalismo o una religión muerta. Y ahí, hermanos, es donde yo espero que los pocos esfuerzos que este servidor ha hecho y los demás pastores puedan servir para que nosotros digamos, eso no es legalismo. Hablar de obediencia evangélica en el contexto del nuevo pacto simplemente es la respuesta natural a la obra de gracia
del Espíritu Santo en el creyente. Eso es todo. Legalismo es si quisiéramos obedecer para ganar un favor de Dios. Eso sí sería legalismo, hermanos. Pero la obediencia evangélica, lejos de ser legalismo, es la respuesta espontánea, natural, no forzada del obrar de gracia del Espíritu en el corazón del creyente. Otra forma de antinomianismo, y una mucho más reciente, la encontramos en los adherentes a la teología del Nuevo Pacto. Ese es otro asunto candente. De repente ya no es tan popular en los medios, en las discusiones teológicas, etcétera, pero sigue siendo un claro ejemplo de antinomianismo, y ya les explico por qué. Este movimiento muy moderno enseña que el creyente, de nuevo, no está bajo la ley de Moisés, incluidos los 10 mandamientos de la ley del Señor, sino bajo algo que ellos llaman la ley de Cristo. Entonces ellos dicen, ok, estamos en el nuevo pacto, Cristo es el espíritu, la esencia, su gracia del nuevo pacto. Luego nosotros no tenemos que ver con absolutamente nada del antiguo pacto. Vuelvo y repito, ellos dicen estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, ¿qué es la ley de Cristo? Bueno, ellos argumentan que es una ética basada en los mandamientos de Jesús y los apóstoles, pero no en el decálogo de Éxodo capítulo 20. ¿Sí me comprenden, hermanos? Esa es la ley de Cristo para ellos. El asunto, hermanos, es que la ley de Cristo, y aquí abro un paréntesis, el libro no está en la librería, pero se lo recomiendo. Es del pastor Richard Barcelos, y el título en español es Entendiendo el Jardín del Edén apropiadamente. Ese libro es excelente y lidia con el asunto de la teología del Nuevo Pacto. Pero bueno, regresemos aquí, hermanos. Ellos hablan de la ley de Cristo y hacen de la ley de Cristo, según ellos, algo que está en oposición a la ley moral de Dios o al decálogo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20. Pero el punto es que la ley de Cristo es absolutamente la misma ley moral de Dios, pero purificada. Note lo siguiente que le voy a decir. La ley de Cristo es absolutamente la misma ley de Dios purificada. ¿Purificada de qué? Cristo despojó la ley moral de Dios de todas las adiciones y distorsiones de los fariseos que la reducían solamente a normas de cumplimiento externo. Por eso se le llama la ley de Cristo en primer lugar, porque Cristo depuró, si se quiere, no porque hubiese mancha o mácula en la misma ley, sino porque los fariseos habían cargado la ley de Dios, que es santa, pura, buena y perfecta, con mandamientos de hombre. Bueno, lo que el Señor Jesucristo hizo fue depurar, sacar de la ley todos esos mandamientos de hombres que ni ellos cumplían, pero sí querían que los otros cumplieran. Pero en segundo lugar, la ley de Cristo, repito, es absolutamente la misma ley moral del Señor, pero ampliada. ¿A qué hacemos referencia con esto? Ampliada en el sentido de que Cristo enseña que el pecado no solo reside en los actos visibles, como el adulterio físico, ¿recuerdan? Sino que también reside en los deseos, pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, ampliada en ese sentido, no ampliada en el sentido de que le añadió otros mandamientos, no ampliada en el sentido de que le hizo falta algo, entonces él la completó. Estamos hablando de la ley que ya dijimos es universal y más bien inmutable. Entonces el Señor la amplió, es decir, no solamente el pecado reside en la comisión externa de la falta, sino también en la intención, en el deseo del corazón. En tercer lugar, la ley de Cristo es absolutamente la misma ley moral del Señor, cumplida por Cristo.
Y aquí hay un debate porque ellos dicen cumplida para que nosotros no la tengamos que cumplir. Eso es falso, y quisiera yo de repente hacer un poquito más de hincapié en esto. Les recomiendo el libro, sí lo pueden comprar, pero es cumplida para que nosotros, hermanos, o más bien, fue no cumplida para que nosotros no la tuviésemos que cumplir, que es la manera como ellos lo argumentan. Cristo cumplió la ley para que el creyente del nuevo pacto no la tenga que cumplir. No, mis amados hermanos, Cristo cumplió la ley primero para nuestra justificación y segundo para establecerla mediante su ejemplo como norma de vida. No se le olvide eso, eso es clave. Tercer ejemplo, ya hemos mirado el dispensacionalismo, lo digo de nuevo con respeto, el dispensacionalismo típico de la mayoría de iglesias carismáticas y pentecostales. En segundo lugar, hemos visto la adherencia a la teología del nuevo pacto, esa es otra manera de antinomianismo. Pero en tercer lugar, vemos, y hay que hablar de esto, hermanos, con mesura y con temor, vemos el antinomianismo en el neocalvinismo. Yo creo que esta es una buena oportunidad que el Señor me concede para hablar brevísimamente del tema, hermanos. Se nos ha criticado mucho de que no usamos el término neocalvinismo de la manera correcta. Nosotros ya, o particularmente este servidor, ya no sabe cómo explicarles de qué estamos hablando. No obstante, hermanos, ya digámoslo así, el universo allá afuera no me interesa, me interesan ustedes. Así que en ese orden de ideas lo voy a definir de esta manera. Cuando nosotros hablamos de neocalvinismo o nuevo calvinismo, hermanos, ya no importa. Nosotros hablamos del resultado de mezclar doctrinas calvinistas, bíblicas, con prácticas mundanas, no bíblicas. Eso es neocalvinismo en su definición más básica y elemental. Es la mezcla, es el resultado que se produce de mezclar doctrinas calvinistas, doctrinas bíblicas, con prácticas no bíblicas, con prácticas del mundo. Otros la definen, y creo que de manera muy acertada, como la fusión entre doctrinas típicas de la Reforma, como las 5 solas de la Reforma protestante, con prácticas atípicas de la Reforma, como la adoración mundana, solo por poner un ejemplo. Hermanos, muchos, y este es el problema, muchos de repente no nos percatamos de esto, pero a nuestros países de habla hispana nos llegó una reforma que ya venía defectuosa. Eso es lo que muchos hermanos no comprenden hay veces. Los hermanos miran los sermones de grandes y conocidos teólogos de República Dominicana y de otras partes de Estados Unidos y piensan, wow, la reforma pura y dura, lo máximo. No, hermanos, no estoy diciendo de que todo lo que ellos digan, no estoy generalizando. Solamente estoy diciendo o les estoy invitando a que no idealicen la reforma, hermanos, ni asocien la verdadera reforma con los predicadores más conocidos. Eso es una falacia. No podemos hacer eso. Entonces les venía diciendo, a Latinoamérica ya nos llegó una reforma defectuosa. Yo no puedo cuantificar el grado de defecto en la reforma que nosotros vivimos o practicamos, o que muchas iglesias lo hacen. Lo que sí puedo decir, hermanos, es que uno de esos defectos es que ya vino con cierta alergia, predisposición negativa para la ley moral de Dios como norma de vida para el creyente del nuevo pacto, particularmente con el día del Señor. Hermanos, yo le hago una pregunta. Si usted tiene sed, y dentro de un momento le va a dar sed, si usted tiene sed y me pide un vaso con agua, y yo con mucho gusto le abro la botella y le sirvo agua en el vaso, pero le digo, hermano, espere, le voy a echar solamente a estos 250 mililitros, le voy a echar solamente una gota de cianuro, una nomás, tómesela.
¿El agua está pura o no está pura? Muy bien. Cuando se niega uno de los 10 mandamientos de la ley moral del Señor, se está negando la unidad entera, hermanos. Se está afectando la estructura de la unidad de la ley de Dios. No estamos hablando de, esto es una opinión secundaria. No, hermanos, estamos atentando en contra de la unidad, me perdonan la redundancia, indivisible de la ley de Dios. Entonces nos vino una reforma así, hermanos. El movimiento neocalvinista es un movimiento que habla del evangelio con pasión y resaltan la gracia, hermanos, y gloria al Señor por eso. Pero si usted nota bien, raramente hablan de la ley moral de Dios como norma santificadora. Raramente. Un púlpito sano, por el contrario, proclama el evangelio como esperanza para el perdido, pero no se amilana para enseñar la ley con temor y temblor como norma de vida para el creyente. Y esa es la razón por la que las iglesias reformadas no son populares. A todos nos gusta el evangelio y nos debe gustar la gracia, Cristo, las promesas, pero cuando ya nos hablan de la ley del Señor, lo primero que se le viene a la cabeza a la mayoría de personas es legalismo. Hermanos, cuando a usted le digan su iglesia es legalista, tenga misericordia, no se enoje. Porque esa afirmación es producto del desconocimiento de la dinámica entre la ley y el evangelio para los creyentes del nuevo pacto. Por eso estas conferencias en parte, para que usted pueda discernir esa dinámica y pueda contestar sabiamente. Para no alargar mucho el asunto, un púlpito sano guarda un buen balance, exalta la gracia, pero nunca a expensas de la ley moral, hermanos. Es cierto, hermanos, tenemos que admitirlo y debemos ser cuidadosos con eso. Donde la ley se exagera, se pone una carga inapropiada sobre el creyente. Pero es igual de cierto que donde la ley se esconde, la iglesia se expone a la liviandad y a la normalización del pecado. Habiendo expuesto, aunque brevemente, que tanto el legalismo como el antinomianismo son aberraciones que surgen de no discernir correctamente la relación entre el primer elemento, la ley, y el segundo, el evangelio, pasemos ahora, hermanos, a nuestro segundo encabezado, el deleite de la obediencia evangélica. El esposo halla deleite en su esposa, el niño en los brazos de su madre, el empleado cuando llega a casa, el cristiano en medio de su iglesia local. Hermano, yo le pregunto, ¿ha experimentado usted el deleite por obedecer evangélicamente la ley de Dios? Y se lo pregunto, hermanos, como lo vamos a argumentar en un momento, no porque usted o Dios lo obligue a tener un estándar o una medida de gozo, de deleite, pero no es natural, hermanos, pensar que somos creyentes del nuevo pacto cuando todavía no hemos experimentado el deleite de obedecer al Señor. El pastor nos lo recordó ahora. Estas cosas no son naturales, aún hay un remanente de pecado. Pero debemos, hermanos, correlacionar la promesa que nosotros expandimos de Ezequiel 36, 26 y 27. Porque si usted mira esa promesa con detenimiento, si usted se toma un tiempo para estudiarla, usted va a encontrar que allí es Dios comprometiéndose a obrar en usted de tal manera, dice, que vosotros guardaréis mis estatutos y pondréis por obra mis preceptos, hermanos. ¿Qué es lo que falla entonces? ¿Falla Dios comprometiéndose a obrar en el creyente de tal manera que él obedezca? ¿O hay alguna falla en nosotros? Claro, hermanos.
La falla está en nosotros, hermanos. Nosotros no hemos comprendido la ley en su esplendor y hermosura. Nosotros tenemos algún grado de predisposición anómala con la ley de Dios. La ley de Dios, repito por enésima vez, no está allí para condenarnos. La ley de Dios está allí como un instrumento de Dios para guiarnos, para establecer la norma que es acepta a Dios. Entonces yo creo que una de las enseñanzas que podemos atesorar de estos tiempos de estudio es que debemos aprender a estudiar la ley, debemos aprender a conocerla por lo que Él es a la luz del pacto del cual somos miembros. Porque si usted es miembro del pacto de obras, queriendo decir con esto, si usted no ha abrazado a Cristo, si usted no ha creído las promesas del Evangelio, entonces yo entiendo que la ley sea una carga para alguien. Pero de la misma manera como Dios sacó a los hebreos de debajo de las tareas pesadas de Egipto, así también nos sacó a nosotros de debajo de las imposiciones imposibles de cumplir de la ley como pacto de obras. La ley, hermanos, ya no tiene sobre el creyente no solamente el poder condenatorio. La ley, hermanos, es benéfica, no nos hace mal. Cuando un medicamento nos hace mal, hay algo, al médico le toca recetar otro examen, le toca recetar un medicamento paralelo, pero hermanos, aquí no hay más leyes. Examinémonos pues delante de Dios cómo estamos nosotros comprendiendo la ley del Señor. Ninguno, hermanos, de los que cargan bultos pesados sobre sus espaldas dicen: qué feliz estoy yo de llevar esta onerosa y pesadísima carga. Qué feliz. Pongan sobre mí más peso, pongan sobre mí más obligaciones, denme un yugo más pesado. No, mis hermanos. La reacción natural de cualquier ser humano es despojarse de toda carga. Si no sabemos diferenciar entre la ley como norma de vida y la ley como pacto de obras, entonces, y de repente este sea su caso, entonces usted verá la ley como una carga. Y si usted ve la ley como una carga, su primera reacción será tratar de librarse de ella. Luego, lo que le quiero decir es que usted debe comprender estos asuntos, al menos en su sentido o grado más básico, para que usted no continúe, espero que no sea el caso, con una animadversación con la ley. Me pregunto, ¿será que aquellos que tratan de desentenderse de la ley de Dios como norma de vida aún están bajo el peso de esa ley como pacto de obras? Es decir, ¿aún no han sido salvos? Digo esto porque uno trata de deshacerse del peso que le molesta. Y desde la perspectiva del nuevo pacto, el único peso que nos debería molestar es el peso del pecado. Parece que entonces, como lo argumentábamos, el problema no está en la ley de Dios, sino está en nuestro corazón, hermanos. El problema está en nuestro corazón. Y ese problema toma mayor claridad y se hace más evidente, hermanos queridos, cuando apelamos a lo que dice el apóstol Pablo apóstol Juan, en su primera epístola universal, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios. Noten lo que hace. Va a definir qué es amar a Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y luego esclarece todo el punto. Y sus mandamientos no son gravosos. No hay ningún mandamiento del Señor que sea cansón, gravoso, pesado, engorroso o fastidioso. Llámele como le desee llamar.
No son gravosos para el alma, por el contrario, son buenos y necesarios para nosotros. Hermanos, con todo lo dicho, lo primero que deseo hacer entonces, con el deseo de animarlo a buscar la respuesta correcta a la pregunta, ¿hallamos deleite obedeciendo la ley de Dios?, es definir con claridad lo que se entiende por deleite. Hablar de deleite en el contexto de la obediencia evangélica es describir sencillamente el gozo santo y genuino que el Espíritu Santo produce en el corazón regenerado. Nótese bien lo que estoy diciendo. El gozo es un componente del fruto del Espíritu. Luego, hermanos, recuerden, siempre estamos hablando estas cositas a la luz de esa promesa hermosa de Ezequiel 36, 26 y 27. Luego, cuando el Señor promete, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice, y os daré mi espíritu, y allá en el versículo 27 dice, y haré que vosotros andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hermanos, pregunta básica. ¿Usted cree que un corazón sellado con el Espíritu, con la ley grabada en él, como lo vimos en Jeremías 31, 33, ¿usted cree que un corazón así está condenado a no gozarse? No, hermanos. El gozo es producto del obrar del Espíritu Santo en ese corazón. Y como miembros del nuevo pacto nosotros decimos somos sellados con el Espíritu. Luego, ¿por qué no sentimos deleite al obedecer la ley de Dios? Hermanos, lo contrario debe ser realidad. Nosotros, hermanos, nos deleitamos en la ley del Señor y voy a esgrimir solamente 3 razones sencillas. En primer lugar, nos deleitamos al saber que el Espíritu Santo es quien hace posible que nosotros obedezcamos. Hermanos, no somos nosotros los que tenemos que salir a buscar fuerzas donde no las tenemos y gracia donde no la podemos producir. Es el Espíritu Santo que usted lleva en su corazón el que va a obrar estas cosas por mera gracia. Sí, nosotros últimamente respondemos a esa gracia. Eso lo aceptamos, claro. Pero nos gozamos grandemente porque el Señor es quien hace posible nuestra obediencia. El creyente se goza porque él sabe que Dios le ha dado la plenitud de su espíritu, entre muchas cosas, para que obedezca. Es una promesa que Dios no fallará en cumplirla. Si Él dijo en el nuevo pacto que haría que anduviéramos en sus estatutos y guardásemos sus preceptos y los pusiésemos por obras, entonces por honor a su nombre, así lo hará. Nos gozamos y alegramos porque tenemos la ley divina escrita en nuestros corazones, pero sobre todo porque el obrar del Espíritu en nosotros es la razón y la fuerza detrás de cualquier obediencia a esa ley. Hermanos, nosotros solo respondemos, insisto, al obrar de gracia del Espíritu. Así que no es nuestra fuerza la causa de la obediencia, sino el poder del Espíritu obrando en nosotros. Entonces, yo creo que ya podemos dilucidar, ya podemos mirar una de las razones por las cuales no nos deleitamos en la obediencia evangélica a la ley de Dios. De repente hay un pecado no mortificado en su corazón. Claro, el pecado contrista al Espíritu, y si el Espíritu está contristo, entonces no va a haber gozo en nosotros. De repente ese es el caso de alguien, o de alguien que nos escucha a la distancia, no lo sé. Pero pensemos en esto, hermanos. Pero el deleite a la obediencia evangélica a la ley moral de Dios no solamente se debe al poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, sino a la libertad con la que obedecemos a Dios. Hermanos, nos deleitamos en la obediencia, este es el segundo punto,
Porque somos conscientes de que no servimos a la ley en lugar de Cristo. Servimos a Cristo conforme lo que dice su palabra ley. Son dos cosas diferentes, hermanos. La verdadera obediencia evangélica se ofrece a Dios como fruto voluntario, no como esclavitud forzada. Nadie nos obliga. ¿Alguien lo ha obligado a usted a guardar los mandamientos? Hermanos, ni siquiera el pastor tiene la potestad de decir, usted tiene que. No, hermanos. Nadie lo puede obligar. Usted es el que responde con deseo de obedecer. No se le olvide eso. Usted obedece la ley del Señor evangélicamente, insisto, porque usted desea hacerlo. Y nosotros deseamos hacerlo como respuesta a la gracia recibida, pero también podemos, por esa misma gracia, obedecer evangélicamente como lo definimos en la segunda ponencia. No es una obediencia perfecta, no es una obediencia completa, no es una obediencia infalible, pero cuando una obediencia, hermanos, es rendida de manera sincera, como muestra de nuestro amor por Cristo, a causa del obrar del Espíritu Santo en nuestro corazón, dijimos que siempre es acepta por Dios gracias a la mediación de Cristo, quien la depura, quien la completa, quien la perfecciona, quien la santifica, y entonces es aceptada siempre por Dios. Entonces, hermanos, nos gozamos porque esto no es una imposición, nosotros queremos hacerlo. En tercer lugar, nos deleitamos también porque la aceptación de una obediencia evangélica depende de Cristo. En este deseo que todos los creyentes tenemos de vivir una obediencia evangélica a la ley de Dios más libre, más constante, más deleitosa, fracasaremos. Tenemos ese buen deseo, o los creyentes deberíamos tener ese buen deseo, pero tarde o temprano fracasaremos, hermanos. Esa es la realidad, ¿no es así? Caeremos, transgrediremos la ley de Dios antes de ver cara a cara al dador de esa ley. Y cuando eso pase, hermanos, y pasará, recordemos que cercano a nosotros siempre estará aquel que como nuestro sustituto clavó en la cruz del Calvario las maldiciones de esa ley como pacto de obras, pero que como nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto intercede por nosotros cuando nosotros quebrantamos esa misma ley que queremos obedecer, hermanos. Entonces nos deleitamos por Cristo. Porque cuando nosotros quebrantamos la ley moral del Señor, tenemos la promesa, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que por si pecan, es decir, por si transgreden la ley, y dice, y si alguno peca, exacto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, ¿qué otra razón de peso puede existir que nos impida agradar al Señor en toda obediencia evangélica? Sabemos que tenemos la plenitud del Espíritu en nuestros corazones. Sabemos que Él obra la gracia, tanto como el deseo, para poder obedecer. Sabemos, hermanos, que queriendo obedecer, fallaremos. Pero en ese momento, hermanos, que no se nos olvide que tenemos a nuestro bendito Rey y Señor, quien es nuestro mediador y en el que siempre tendremos perdón cuando transgredimos la ley, hermanos. Hermanos casados, ¿no es cierto que uno de los mayores deleites del esposo cristiano es complacer a su esposa en todo aquello que es santo, bueno y justo? Bueno, hermanos, de la misma manera, el Hijo de Dios con su Padre. El creyente se deleita rindiendo a Dios una obediencia evangélica porque él sabe, hablo del creyente, que aquello en lo que Dios más se complace
es en la obediencia de sus hijos. Primera de Samuel 15:22 nos lo recuerda de manera clara. Se complace Jehová, yo lo puedo poner de esta manera, se deleita Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ¿a qué? A la palabra de Dios, más que la grosura de los carneros. Hermanos, vuelvo y les pregunto, ¿de verdad nos estamos regocijando realmente en la obediencia evangélica a la ley de Dios? Hoy es día de reflexión, hermanos, espero. Hoy es día, hermanos, de que pidamos al Señor las gracias para comprender este asunto de una manera más robusta y nosotros entonces tener paz y gozarnos en estos asuntos. Ahora, quiero a continuación, hermanos, muy por encima, si se me permite, hablar algunos aspectos del Salmo 119. Citaré algunos pasajes del Salmo 119 como ejemplos del deleite en la ley del Señor. En ocasiones, hermanos, nosotros, los creyentes del nuevo pacto, cometemos un error. Y es que miramos, por ejemplo, la vida de David, la vida de Pablo, la vida de los grandes de la fe, y los miramos como si no hubiese persona que ejemplificara la fe y la manera de vivir agradable a Dios, sino ellos. Y nosotros muy a menudo nos relegamos a un segundo plano, siempre viendo, ay, David cómo estuvo, mira cómo andó, qué malo el pecado, pero mira todo lo que logró. Y siempre estábamos tratando de alcanzar y de querer vivir. Hermanos, este Salmo 119, que este servidor particularmente se inclina por la autoría de David, pero este soy yo, con mis propios argumentos, fue escrito por alguien que estaba, o que no estaba, más bien, en un nivel de espiritualidad inalcanzable, con el que usted y yo jamás podríamos identificarnos. Por el contrario, hermanos, lo que nos han expuesto los pastores, yo creo que nos da para pensar que quien lo escribió fue un pecador justificado, uno que amó al Señor, que amó la palabra del Señor, pero que también cayó, que falló, incluso que abandonó los preceptos como lo veíamos ayer. Uno que también fue perseguido, afligido, probado, quebrantado y abandonado, quizás como usted y yo hemos sido. ¿Dónde está la diferencia entonces? Hermanos, este no es la conferencia o la ponencia de las diferencias entre David y nosotros, pero yo quiero plantear un punto. Quiero que lo considere. Porque la diferencia entre el autor inspirado del Salmo 119 y nosotros, que por cierto podría explicar la razón por la que él se deleitaba en la ley y nosotros quizás no tanto, probablemente radica en que el salmista cultivó una vida de piedad en dependencia a la palabra de Dios. Eso es una sugerencia que yo hago. La razón por la cual yo veo a este hombre en medio de las situaciones y providencias dificultuosas y de las pruebas y de los ataques y de todo lo demás, es que este hombre empeñó su voluntad con determinación. Un día, no sé cuál, decidió que la palabra ley de Dios iba a ser para él su todo. Cosa que de repente no hemos hecho nosotros, hermanos. Quizás alguno tenga la palabra de Dios como un accesorio, puede vivir sin ella por algún tiempo, y lo decía el pastor, cuando la necesite, la abre y apela, pero sigue siendo un accesorio. ¿Cómo nos vamos a deleitar en algo que rara vez leemos? ¿Cómo nos vamos a deleitar en algo que rara vez meditamos? ¿Cómo nos vamos a deleitar en algo que parece que para nosotros fuera un lenguaje diferente?
de un hombre que sufre, de un hombre que llora, de un hombre que fue perseguido, de un hombre que fue calumniado, de un hombre que fue toda suerte de cosas y que no obstante dice: amo la ley de Dios. Yo particularmente creo que una de esas diferencias fue que él determinó a que la palabra ley de Dios fuera su todo en la vida. Él escogió ver la ley por lo que es. ¿Creen ustedes, hermanos, que si la ley de Dios hubiese sido para el autor inspirado del Salmo 19 una carga, hubiésemos podido leer todas las cosas hermosas que hemos leído en estos 3 días? Ni una de ellas. Por el contrario, como fue algo bueno para él, nosotros encontramos en el Salmo 119 el testimonio de una persona como usted y como yo, que se deleita en la ley de Dios. Hermanos, este hombre escogió ver la ley, repito, de Dios por lo que es. La ley de Dios es una lámpara que lo guiaba. Versículo 105. La ley de Dios es una guía segura que lo guardaba del pecado. Versículo 11. La ley de Dios para el salmista era un tesoro inestimable más precioso que el oro. Versículo 72. La ley de Dios fue una fuente de consuelo en la aflicción. Versículo 50. La ley de Dios fue también fuente de paz y estabilidad emocional para su corazón. Versículo 165. Y la expresión del carácter justo y fiel del Señor. Qué hermoso sería que Dios nos diera la gracia para ver su ley como lo que es. Cuando nosotros veamos la ley de Dios como lo que es, entonces nos deleitaremos en ella, hermanos. Antes no. Qué hermoso que el Señor nos conceda la gracia para ver la ley como lo que es, no como una carga, sino como un regalo de gracia que nos guía, que nos aconseja, que nos consuela, que nos redarguye y que nos santifica, hermanos. Qué benéfico sería para nuestras almas aprender un poco de cómo David testifica de la utilidad de la ley de Dios en toda providencia. Solamente voy a mencionar 3. Cuando David fue calumniado, él meditaba en la ley. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 23. Cuando David o el salmista atravesaba difíciles providencias en su peregrinaje, la ley fue su alegría. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Versículo 54. En medio de la aflicción, no uno en medio de esta aflicción, y Señor, mira la carga que tú me pones. No, hermanos, en medio de la aflicción la ley fue su delicia. Eso solo lo puede decir no un supersanto, sino una persona humilde que determinó que la palabra ley de Dios fuera todo para él. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 143. Pero no solo la ley de Dios era para el salmista el objeto de su meditación, su fuente de gozo y su guía. Hermanos, también era su deleite. El mismo Salmo 119 es prueba de que el gozo al meditar y al obedecer la palabra del Señor es una realidad en la vida del creyente. No es un, hermanos, no es un, qué bueno sería obedecer la ley del Señor. De nuevo cito al pastor porque ya lo dijo, lo acabo de decir. No es un qué bueno sería obedecer la ley del Señor. Es un me gozo en la ley de Dios aunque mi obediencia no sea perfecta. Es un me deleito en la ley del Señor aunque haya pecado en mí y aunque en ocasiones transgreda la ley. Transgredir la ley no es bueno, pero hermanos, nos deleitamos en la ley del Señor tanto cuando nos corrige, nos guía,
como cuando nos avergüenza señalando nuestro pecado. Mientras suplica por misericordia, el salmista se deleita en la ley de Dios. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Refiriéndose a tiempos de aflicción profunda, el salmista declara que su deleite en la ley fue aquello que Dios usó en su gracia para levantarlo. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y mientras anhelaba la salvación definitiva del Señor, el salmista insiste, versículo 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Entonces, hermanos, no queriendo abrumarlos con esta pregunta, pero ¿cuál es la razón por la que tú no te deleitas en la ley de Dios? O mejor aún, ¿cuál es la razón por la que no te deleitas tanto como podrías hacerlo? Esa es una respuesta que yo no lo puedo ayudar. Cada uno de ustedes está en el deber de responderla. Es claro que este Salmo 119 es aquel en el que más aprendemos de cuánta utilidad es la ley de Dios para el creyente y cuánto deleite representa para el alma meditar en esa ley y obedecerla. Ojo, pero no solo el salmista se deleitaba en la ley de Dios, sino que también vemos a quién. A Pablo, hermanos. Lo leímos ayer, Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El ejemplo que encontramos en estos varones de deleitarnos en la ley de Dios muestra con claridad que dicho deleite debe ser una realidad presente en el creyente del nuevo pacto y no un deseo distante. Pero también hay que tener cuidado, hermanos. No hablo de que los cristianos estemos en la obligación de tener que deleitarnos en la ley en el mismo grado y de la misma manera. No, ellos son un ejemplo. Y ayer también fuimos recordados de que nosotros debemos aprender de los ejemplos buenos. Hermanos, miremos con los buenos ojos de la fe el deleite de Pablo en la ley del Señor, el deleite del autor inspirado del Salmo 119 en la ley del Señor. Si lo miramos con esos buenos ojos, renovados, regenerados, hermanos, vamos a ver provecho grande en la ley. Entonces, hermanos, la exhortación no es de que usted tenga que hacer algo, es de que se examine para ver qué es aquello que debe ser tratado por el Señor para que usted experimente una de las bendiciones más grandes del nuevo pacto que de repente usted no ha experimentado en su máxima expresión. El llamado que hoy le hago no es, tiene que hacer esto, porque somos buenos para las listas. Deme las listas y yo lo hago. Hermanos, si lo ponemos y lo enmarcamos y lo ponemos de pantalla en el computador para estarlo mirando. No, de eso no se trata esta exhortación, sino de que cada uno de ustedes se examine si se está deleitando en la ley del Señor o si no se está deleitando, ¿por qué no me estoy deleitando en ella? Entonces tenemos que hablar de las posibles causas que pueden impedir el deleite. Y vamos, hermanos, rápidamente a considerar 4 aspectos. Y vamos a comenzar por el más obvio. ¿Por qué una persona no se deleita en lo absoluto, obedeciendo al Señor? Bueno, la causa más obvia es la falta de regeneración. Es apenas evidente. Es imposible que un corazón en el cual el Espíritu Santo no haya obrado, es imposible que pueda hallar deleite en una ley que lo maldice. ¿Sí me comprenden, hermanos? Es imposible que una persona, repito, en el que el Espíritu Santo no haya obrado, pueda estar feliz y gozoso por una ley que le está llamando maldito, de una ley que lo está condenando, de una ley que está poniéndole un peso que él no puede cargar, condiciones que él jamás puede cumplir y que constantemente le recuerda la culpabilidad bajo la cual se encuentra. Es imposible. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Segundo punto, lo mencionamos ahora, el pecado remanente en el creyente. ¿Quién entre nosotros no sabe que aún tenemos un remanente de pecado? Hermanos, mientras dure nuestro peregrinaje en este mundo caído, siempre tendremos ese remanente de pecado en nosotros, siempre será un estorbo de una manera u otra, y siempre el remanente de pecado que usted lleva en su corazón siempre se opondrá a la ley de Dios, siempre. Entonces, hay algo contra lo que a nosotros los creyentes nos toca luchar, y es ese remanente de pecado. Porque si nosotros no mortificamos por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu, si nosotros no mortificamos ese remanente de pecado, hombre, lo he citado 1000 veces, tenemos que citar a John Owen, quien sabiamente dice, si nosotros no mortificamos el pecado, entonces el pecado nos va a mortificar a nosotros. Y cuando el pecado nos mortifica a nosotros, ¿quién entre nosotros tiene gozo? Nadie. Luego, la conclusión lógica es que si no mortificamos el pecado, si permitimos que el pecado, por cualquier suerte de abandono espiritual, de negligencia, etcétera, si permitimos que ese pecado eche raíz, brote, crezca, peleche y dé fruto, pues hermanos, no vamos a poder deleitarnos en aquello que tenemos que deleitarnos. El punto es, el creyente regenerado desea obedecer la ley del Señor, se deleita en ella, en su hombre interior, pero ese deleite muchas veces es obstaculizado por la presencia del pecado o pecados no mortificados. Tercero, no es raro encontrar que el deleite de la obediencia evangélica es estorbado por teologías distorsionadas. En ambientes donde la ley es despojada de su uso evangélico o considerada del todo irrelevante para el creyente, es fácil adoptar cierta animadversación hacia los mandamientos de Dios. Por ejemplo, esto, hermanos, Dios me guarde, no lo digo a manera de sátira ni de puya, ni mucho menos, pero para muchos creyentes la obediencia evangélica es un deleite todos los días hasta que llega el día del Señor. Hasta ahí llegó la obediencia evangélica, hasta ahí llegó el deleite, hasta ahí llegó todo. Les enseñaron mal, esa mala enseñanza caló en el remanente de pecado de su corazón, halló buen terreno, creció, dio fruto, y entonces ahora el fruto de su pecado, o más bien el fruto del pecado de una mala teología, da luz a una mala práctica. No hay deleite en su conciencia para una mala práctica cuando el problema no es la práctica, sino el pecado en su corazón. Cuarto, falta de convicción. Este es el caso de muchos creyentes en iglesias reformadas que se esfuerzan por obedecer evangélicamente la ley de Dios, pero que lo hacen sin verdadera convicción. Escuche el siguiente ejemplo. ¿Por qué este hermano siempre lo veo deleitándose en la ley del Señor, en el día del Señor, pero yo no? Bueno, la diferencia puede estar en que, aunque ambos creyentes hagan exactamente lo mismo, aunque ambos creyentes estén en la iglesia de 10:15 de la mañana a 6 de la tarde, aunque ambos creyentes participen en un aspecto del servicio al Señor o en otro, suponga que hacen lo mismo, la diferencia radica en que el gozo genuino solo lo produce el Espíritu Santo en aquel que tiene la convicción de que obedece por amor a Dios y para la gloria de Dios. El que cree que le toca obedecer, hermanos, en él no hay deleite. Pero aquel a quien Dios convence de la utilidad, de la hermosura de la ley, y quien lo hace porque ama a Dios, él se deleita. Pero quiero, hermanos, traer, antes de ya pasar a la conclusión,
Si no hay deleite en la obediencia, no asuma, por favor, que no hay gracia. Solo reconozca que algo debe ser tratado delante de Dios en su corazón. No se descalifique, solo preséntese delante del Señor, ábrale su corazón. No se descalifique. Puede ser una percepción errada de la ley, puede ser pecado sin mortificar, sea honesto, puede ser una enseñanza confusa que le vino muy bien en sus otras épocas, o simplemente falta de convicción. Pídale al Señor que obre en su corazón y entonces, hermanos, ya verá la diferencia entre una obediencia, digámoslo así, legal y una obediencia evangélica, hermanos. Al concluir esta conferencia, hermanos, quiero animarlos también a que no sientan temor ni vergüenza al hablar de la ley de Dios. El que dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, yo sé que las siguientes palabras no fueron inspiradas, me las estoy inventando en este momento. Pero hermanos, yo quiero tomar las palabras de Pablo y decirles, yo no me avergüenzo de la ley moral de Dios que está allí para mi santificación. Porque yo siento que negar la ley del Señor es negar el mismo carácter santo, justo y bueno de su dador. Hermanos, no sienta vergüenza tampoco de afirmar con claridad su convicción bíblica y reformada. Como hijos del nuevo pacto, el Señor nos llama a obedecer su ley con un corazón renovado, movidos por el Espíritu y sostenidos por la gracia. No le dé pena decir eso. Reconozca que su obediencia, como ya lo enseñamos, no es perfecta, pero reconozca la gloria de aquel cuyo oficio mediador hace que sea acepta por Dios siempre. No le dé pena, hermanos. Obedecer la ley de Dios no es solo un buen deseo o un deseo santo, es el deseo que tenemos aquellos que hemos sido librados de la ley de Dios como pacto de obras y hemos sido traídos en el poder del Espíritu al Evangelio como nuevo pacto. Desear obedecer la ley del Señor, insisto, para que no hayan evangélicamente, nunca ha sido ni será legalismo para quienes estamos en Cristo. Es por el contrario cristianismo en su más sencilla pero hermosa expresión. La obediencia evangélica a la ley de Dios, lejos de ser un acto de legalismo, es la respuesta natural y gozosa de un corazón regenerado por la gracia del Señor, como lo vimos en Ezequiel 36:26. Esta obediencia evangélica, hermanos, de la que tanto hemos hablado, lejos de oponerse al Evangelio, es precisamente el fruto visible de una fe viva y salvadora, como lo enseña la Segunda Confesión Bautista de Londres. Cito, estas buenas obras, y hay una coma explicativa, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, lo que decíamos ayer, ¿recuerdan? Son, en primer lugar, los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Nuestra obediencia evangélica es el fruto de nuestra fe. Segundo, dice la confesión, manifiestan nuestra gratitud. Esa es la obediencia evangélica, una manifestación del amor que tenemos para con Dios y de la gratitud que tenemos por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Tercer lugar, fortalecen nuestra seguridad. Cuarto, edifican a sus hermanos. Quinto, adornan la profesión del Evangelio. Sexto, tapan la boca de los adversarios. Y 7, glorifican a Dios. Así que como cristianos confesionales, cuando hablemos de buenas obras,
que jamás se nos olvide que debemos usar la misma regla que Dios usa para determinar qué cosa es buena y qué cosa no lo es. Sabiendo entonces que una obra es buena por lo que determina la ley moral del Señor, recordemos con genuina humildad que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tomamos la confesión, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o lo que es igual, creados en Cristo Jesús para obediencia evangélica. Si definimos las obras como aquellas que van de acuerdo a la ley moral del Señor, entonces podemos concluir que fuimos salvos en Cristo para obedecer evangélicamente la palabra de Dios, particularmente la ley moral del Señor. Nunca desligue la fe que lo salvó de la fe que lo santifica. A la luz de lo anterior, es claro que uno de los propósitos de nuestra redención es andar en obediencia a la ley del Señor, una obediencia libre, gozosa, sincera, para la gloria de su nombre. Hermanos, al final de cuentas, una vida a la luz de la palabra, como fue el título de esta conferencia, es una vida en conformidad con la ley moral del Señor. Es así. Y quiero que usted, si de repente tiene alguna duda de las palabras de ese servidor, con lo cual no hay problema, quiero que usted, hermanos, se examinen a la luz de la palabra, estudien la palabra, léanla, pídanle al Señor humildad y gracia. ¿Por qué humildad, pastor? ¿Es que acaso? Pídale al Señor humildad, porque cuando nosotros queremos ser más agradables a Él, muchas veces Él nos muestra cosas que son desagradables a sus ojos, y la humildad en ese momento va a ser muy necesaria para decir, sí, Señor, me equivoqué. Pero la gracia, hermanos, es aún más necesaria, porque no queda todo en reconocer que no hemos visto la ley de Dios quizás como deberíamos. La humildad nos lleva a decir, Señor, es verdad, no la he visto como debería. La gracia me lleva a verla como la debo ver. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé humildad para estudiar la ley, luz para entenderla, gracia y poder en el Espíritu para obedecerla, y amor por ella para decir junto al salmista, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley.